Hola a todos, hoy les traigo un video un poco diferente. Son mis 10 4K favoritos de los que tengo. Para mí los que mejor imagen o mejor transfer han conseguido. Son una delicia visual y van a encontrar que se repite mucho director y casi todas son de Warner. Es una cosa a tener en cuenta. Vamos a empezar por la primera, El Resplandor. Esta edición, o The Shining, pone Extended Edition, pero como siempre vi esta versión, no les sabría decir a ciencia cierta qué es lo que extiende. Para aquellos que lo sepan, me lo aclaran en los comentarios. La he comprado de segunda mano, muy barata. La edición es italiana, ya que en el momento de que la compré no existía edición en España. 5.1 para el castellano, 5.1 inglés, italiano, polaco, alemán y demás. Subtítulos en español, en castellano, perdón. Excelente edición, con una calidad de imagen impresionante. Una de mis favoritas, peli de terror, obra cumbre creo de versiones, sobre todo de terror, de libros de Stephen King, aunque he de decir que la versión de 1989 de Cementerio de Animales es también una de mis favoritas, ya que crecí viendo esa película. Otro 4K de mis favoritos, obviamente Christopher Nolan, es Oppenheimer. No es una peli para todos los gustos, más que nada se resiente un poquito en el tramo final, pero peliculón en sí, calidad de imagen prácticamente de demo de 4K. Impresionante cómo se ve esta película, impresionante el audio, gran edición, contenido adicional a casco porro, o sea, trae un Blu-ray dedicado al contenido adicional, increíble. Castellano, checo, inglés en los audios. Para lo que es los subtítulos, castellano, inglés, sordos y poco más. HDR10 y Dolby Vision compatible. Yo no he notado diferencia alguna entre el HDR10 Plus y el Dolby Vision, así que para aquellos que la tengan y hayan notado diferencias, me lo comentan. Disco demo total. The Batman, una edición bastante criticada, no con respecto a la calidad en sí, sino que no trae disco de extras. El Blu-ray es lo mismo, es la peli en Blu-ray. Chau, no trae nada. En España la única versión que traía extras, para aquellos que amamos ver extras. A mí me gusta más sobre pelis viejas porque era todo más físico y demás. A mí que me esté mostrando cómo se hace el CGI no me causa mucha gracia. Salvo que sepa que es una película con mucha maqueta, mucha escenografía, trajes y demás. Impresionante 4K, a pesar de que la peli es prácticamente oscura, pero el nivel de detalle es una locura. Con respecto a los audios y demás, castellano, francés, polaco, inglés, es casi una multizona. Indie, trae absolutamente casi todos los idiomas. Obviamente esta edición no trae castellano, español, latino. Fantástica edición de Batman, esperando a ver la segunda parte. Otro transfer que creo que es de demo es de Joker, de Joaquin Phoenix. Una locura como se ve esta peli, una locura de peli, me encanta. Uno de mis villanos favoritos de los cómics. No soy muy comiquero de decir, o sea, no soy muy comiquero de superhéroes, pero en el universo Batman o Spider-Man están mis villanos favoritos de los cómics. Con respecto a la peli, una locura cómo se ve este 4K. También 4K de demo. Dolby Atmos para el inglés, castellano, inglés, francés e italiano, 5.1. Y luego castellano en los subtítulos. No se la han jugado mucho en el diseño, bastante sobrio, rojo-negro, por lo menos lo diferenciaron. Otro remaster que es una locura, ya el Blu-ray se veía increíble, es la trilogía del Padrino. Es
impresionante. Hay algunos que no están muy de acuerdo con la colorimetría de la misma, ya que ha habido una pequeña variación, pero la verdad que es mínima. El Padrino sabemos que es una saga que se reedita siempre en todos los formatos, una o dos veces, así que seguramente que haya otra oportunidad. En esta trae la reversión del Padrino 3, yo me quedo con la original. Sí que es verdad que es muy bueno para ver las dos, ya que las diferencias son interesantes. Contenido adicional es casi más largo que una peli, o sea, tenés más de 6 horas de contenido adicional, lo cual es una locura. Esta edición es 5.1 para inglés, castellano, alemán y subtítulos en los mismos idiomas. No trae español latino, ¿sí? También 4K de demo. No tanto como las otras. Me encanta que siga manteniendo el grano. A mí es una cosa que en los transfer me gusta que se mantenga el grano. No me gusta que haya anti-aliasing para nada. No me gusta que como pasó ahora con True Lies, que yo todavía no la tengo, pero la voy a comprar porque es la única. O sea, quiero tener la peli, me gusta la peli y es la única edición que hay. Otra peli que me encanta y me encanta la saga, la última parte de Misión Imposible es una locura como se ve. Impresionante transfer a 4K. No llega a las calidades del Resplandor y demás, pero una locura. Tanto el 4K como el Blu-ray son multizona y como suele ser habitual en Paramount, trae bastantes idiomas y subtítulos. En este caso es inglés, alemán, italiano, español. 5.1 para todos, doble Almos para el inglés. Los mismos idiomas en la versión subtitulada. La versión en Blu-ray sí que trae más idiomas en los subtítulos, como chino, mandarín, taiwanés, polaco y demás, pero no así en el 4K. El 4K viene más restringido. Vaya a saber uno por qué. Una de mis ediciones favoritas, que todavía no he hecho review, es Full Metal Jacket. Esta edición es francesa, o sea que el manualcito que trae es en francés. Un bucket impresionante, ya le daré una pequeña review porque merece la pena. Transfer es una locura, material adicional, como es de costumbre en todas las pelis de Stanley Kubrick. 3-4 horas de material adicional, lo cual es de agradecer, más que nada para una peli de este estilo. Buenas noticias para aquellos que lo vean doblado, ya que esta versión, la versión francesa, trae audio y subtítulos en español latino y en castellano, lo cual es de agradecer, por más que aquí no corrobore de manera correcta. Transfer impresionante, mantiene todo el grano, colorimetría, una locura, casi de demo. Hermosa edición. Creo que el país que mejores ediciones hace es Francia, sin lugar a dudas. Lástima que muchas son de Estudio Canal y no incluyen otros audios. En este caso tuvimos suerte y Full Metal Jacket, o Nacido para Matar, como se llama en Argentina, o la chaqueta metálica en España, sí que los trae. Pasamos a otra de Christopher Nolan, Tenet. Yo entiendo que haya mucha gente que no le guste esta peli, pero independientemente de gustos aparte, 4K de locura. Todas las pelis de Nolan se ven impresionantes. Así como dicen que él se mete en la calidad de los transfers y demás, me lo creo porque son todos de demo. No hay ninguna que digas, bueno, esta se ve más o menos. En cuanto a Tenet, inglés 5.1, castellano, checo, italiano, inglés, alemán, francés, subtítulos en castellano, inglés, noruego, sueco. Lindos discos impresos, cada uno con un arte diferente, lo cual es de agradecer. Veremos a ver si con el tiempo se ubica en algún lugar mejor, ya que
en el momento del estreno, pleno COVID y demás, la gente no terminó de engancharse con esta peli. Másteres de referencia, la saga John Wick, en este caso he puesto 2. John Wick Pacto de Sangre. Una locura como se ven en estas pelis, es una locura. Esta edición sí que es la española. Tuvo unas ediciones bastante accidentadas en lo que respecta a España. Estos vienen recontra pelado, castellano inglés. Chau. Dolby Atmos para inglés, 5.1, 7.1 para castellano. Y poco más, no trae absolutamente nada. Yo tengo esta edición en española y las demás las tengo de Reino Unido y Estados Unidos. Ahora no entiendo cómo le editaron, no entiendo cuál fue el problema, pero calidad suprema. Y por último, John Wick capítulo 4. A esta edición de Reino Unido la compré de segunda mano, vino un poco casqueada la cajita, pero hermosa edición. Solo trae subtítulos, no trae audio, así que para aquellos que se la quieran comprar, ténganlo en cuenta. Perdón, no trae audio en la versión de Blu-ray, solo trae en la versión 4K. Nada, si tenés que testear el equipo, John Wick sería una. Ya en otro volumen de mis favoritas en 4K hay otras como Blade Runner que son demo técnica total. John Wick 4, peliculón y calidad de transfer que es una locura como se ve esta peli. Así que si quieres chequear el video, chequear tu equipo, ponerlo en orden para después medir el resto de pelis, esta es la demo técnica para probar el equipo de sonido, la imagen, todo, corroborar todo como va. Así que nada, chicos, estas son mis ediciones favoritas en 4K de momento, y ya haremos un segundo volumen cuando lleguemos a las 10 más favoritas en 4K. Nos vemos en el próximo video. Bye.